todas y a todos. ¿Me oís? Y muchas gracias por estar aquí, porque la verdad es que con esta tarde más apetece estar por ahí que estar aquí escuchando cosas que pueden ser interesantes, pero que a veces también son un poco rotos. Bueno, a mí me toca hablar de la crisis en términos... ¿A mí me toca hablar? ¿Ahora sí? Sí. A mí me toca hablar de la crisis en términos generales, es decir, hacer una introducción para situar todo el resto del tema en el contexto. Y me sospecho por eso que casi todo lo que yo voy a decir, si no todo, es ya conocido de nosotros y de vosotros. Y por lo tanto habrá ciertas repeticiones, pero para situar lo que queremos hacer en la jornada, pues nos ha parecido que esto podía valer la pena, aunque reconozcamos que evidentemente va a haber bastante repetición de muchas cosas que ya conocemos de antemano. En primer lugar, todos sabemos, unas veces diré todos y otras todas, porque repetir todos y todas cada vez es un rollo macabro. Entonces, todos sabemos, protestar si no oís, pero es que es tan difícil hablar con este trasto en la boca. Todos sabemos que en el capitalismo siempre hay crisis, No voy a entrar ahora a explicar por qué, pero todos sabemos que esto es así. Y lo que nos encontramos ahora no es con una crisis, sino yo diría que lo que tenemos es una serie de crisis que se encadenan entre sí. A mí me parece que es mejor hablar en plural de las crisis actuales y no solo de la crisis. Porque desde la crisis financiera a la crisis de la deuda y a otras que vendrán más adelante, hay bastantes crisis diferentes. En este gráfico tenemos una imagen de una serie de crisis que se encadenan, como es la crisis financiera, que es la que se inicia en Estados Unidos el año 2008 o al final del 2007, la crisis económica, la crisis de rentabilidad, la crisis de la deuda, y ya veis que ahora estamos más o menos aquí, pero esto no se acaba, sigue probablemente en las crisis comerciales y en otras cosas que vendrán después. Es decir, que la crisis supone toda una continuidad de distintos elementos. De todas formas, es curioso que en toda esa secuencia de crisis, que es tomada de una publicación, hay una cosa... Mira, yo creo que voy a probar a hablar sin este trasto. ¿Seguro que no? Yo creo que si hablo fuerte me oís mejor que con esto. Y yo desde luego me siento bastante más cómoda. Cuando si veis que bajo la voz, pues protestáis, pero que es que con esto también tendréis que protestar. O sea que realmente la tecnología no resuelve todos los problemas. Lo que quería decir es que a pesar de esta secuencia de crisis que acabamos de ver en el gráfico anterior, en ese gráfico no se habla de un aspecto de la crisis, por razones bastante claras como veremos después, y es que la crisis no se inicia solo con una crisis financiera. Es falso que la crisis sea una crisis financiera solo. La crisis se inicia por la concatenación de estos dos elementos. Es decir, un elemento financiero y un elemento del mundo de lo real. Y en el mundo de lo real, un aspecto importantísimo es la distribución del producto social, la distribución de la renta. Tenemos una parte de salarios en la distribución y una parte de beneficios. Y lo que estamos observando a nivel histórico, estadísticamente, es que la parte de salarios ha ido disminuyendo muy fuertemente respecto a los beneficios. Y esto, que no lo comentan casi siempre, es sin embargo una base importante de la crisis. Parece que no voy a poder seguir dictando. Perdone. No queda más remedio que recurrir a la tecnología. Bueno, muy rápidamente cosas que ya sabemos, pero simplemente reforzar un poco el papel de los elementos reales en la crisis, porque me parece que se está ignorando deliberadamente. Nosotros sabemos que el sistema financiero tiene un periodo largo, a partir de los años 70, pero sobre todo en los 90, de expansión financiera con una abundancia de créditos baratos, con la titulización, que seguramente todos sabéis lo que es, pero si no, no nos da tiempo a pararnos aquí, y realmente, simultáneamente, un estancamiento de los salarios en los países del centro, que eso nos dicen muchísimo menos frecuentemente. Este estancamiento de salarios sostenía, sin embargo, la economía se sostenía, la demanda se sostenía gracias al crédito.
pero de todas formas había continuamente un exceso de producción sobre lo que se podía comprar a pesar del crédito. Esta expansión financiera permitió, como todos sabemos, la compra de viviendas hasta que aumentan los tipos de interés y en Estados Unidos los créditos que se habían dado a la gente de ingresos más modestos, que se habían dado deliberadamente, incluso sabiendo que no iban a poder pagar, hace que sea imposible pagar las hipotecas. De ahí surge entonces un hundimiento de los paquetes financieros y una gran incertidumbre en el mundo financiero. Pero, otra vez, el mundo de lo real son los salarios decrecientes los que van a suponer una parte importante de la deuda. Primero, el no poder pagar los créditos que se habían entregado, pero además también porque no se puede comprar, puesto que al ir desapareciendo o disminuyendo el crédito no se va a poder comprar con los salarios existentes. En este periodo además aumentaron los precios de los alimentos y del petróleo, con lo cual las familias modestas, y sobre todo las más pobres, se encuentran que están totalmente incapacitadas. Y yo creo que esto, de que no van a poder pagar las hipotecas, sí nos dicen, pero no nos dicen que el fondo de la cuestión son los salarios decrecientes. Porque realmente, si eso es así, y yo creo que es así, una de las soluciones para todo este tipo de crisis sería aumentar los salarios, que como todos sabemos ni se les ocurre mencionar. Entonces, tenemos que en la crisis es este deterioro de los salarios los que va a suponer la incapacidad de sostener las compras, que al pararse el crédito debido a la crisis financiera va a dar lugar en que la crisis financiera no pueda, en que las gentes no puedan comprar lo que tienen que comprar, se rompe todo el esquema y acabamos con una crisis económica. Perdonadme. Le pido al árbitro que descuente el tiempo. Es entonces cuando se va. Acércate. Sí, aprovecho para decir que veo gente fuera, no sé si es porque no tienen sitio, que se puede subir arriba, ¿vale? Aprovecho para decir esto. Si hay alguien que no tiene sitio, podéis subir arriba, que también hay ya visto el vídeo. Sí, para subir arriba hay que salir fuera del patio, ¿eh? Para poder subir arriba. Bueno, entonces lo que quería señalar es cómo en el fondo del desmoronamiento de todo el castillo de naipes que realmente se había montado durante todo el periodo de la burbuja financiera, hay un tema de degradación gradual de los salarios que se había iniciado ya en los años 70 y que estadísticamente se comprueba para todos los países del centro. Es decir, que realmente la burbuja explota no solo por los temas financieros, sino también por los temas salariales. Perdonadme. Sí, está mal, aunque es verdad que estaba pensada tu intervención para contextualizar, pero yo creo que no importaría tampoco dejarla para un poco más adelante, como tú ves. Voy a intentar seguir y si no lo hacemos así. Vale. Perdonadme. Bueno, entonces todos sabemos también que realmente, una vez iniciada la crisis financiera, los estados y los bancos centrales han estado y están proporcionando dinero en cantidades increíbles al sistema financiero de los países centrales, tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Dicen que para salvar el sistema financiero, y yo creo que aquí es donde tenemos que matizar. Yo pienso que en el capitalismo que estamos viviendo, y esto no va a cambiar rápidamente, es necesario un sistema financiero. No puede funcionar el sistema sin sistema financiero. Pero eso no quiere decir que ese sistema financiero tenga que estar en manos de los financieros, de los propietarios del capital financiero. El sistema financiero se tenía que salvar, pero se hubiera podido salvar con el recurso a la nacionalización, por ejemplo, del sistema financiero. Es decir, que cuando nos repiten cosas que parecen muy obvias, de que hay que salvar el sistema financiero, es verdad,
Pero detrás de ese sistema financiero hay unos propietarios que seguramente no hubiera habido necesidad de salvar así. Entonces, ese salvar el sistema financiero ha costado millones y millones y millones de euros. Sabéis que el otro día el señor Barroso todavía comentó que la Unión Europea le había costado 4,6 billones de euros. Si lo ponemos en términos de pesetas, se nos disparan los ceros. 4,6 billones de euros realmente que se había dado al sistema financiero para contrarrestar el problema de la crisis. Y además los estados se han visto obligados a pagar cada vez más por el subsidio de paro. Particularmente en el Estado español ha hecho falta pagar muchísimo dinero al subsidio de paro. El año 2009, por ejemplo, estaban presupuestados 10.000 millones de euros para pagar el subsidio de paro y se tuvieron que gastar 33.000 millones de euros porque realmente hay muchos más parados de los que se habían calculado. Y todo este gasto del Estado también sabemos todos que se tiene que financiar. El problema de las finanzas del Estado es porque con la crisis aumenta el gasto y disminuyen los ingresos públicos. ¿Por qué aumenta el gasto? Obvio. Ya hemos dicho los intentos de salvación de la banca y de las instituciones financieras en general, y por otra parte el pago del subsidio de paro, que a pesar de que subió mucho, es muchísimo menos, como veis, 33.000 millones al año es mucho menos que los 4,6 billones que se han dado al sistema financiero. Bueno, los 4,6 billones son de Europa, pero de todas formas es mucho menos de lo que se ha dado al sistema financiero. Pero el problema está del lado de los ingresos. ¿Qué ha pasado con los ingresos? Los ingresos del Estado han disminuido fuertemente. Como todos sabemos, los ingresos, el Estado no tiene más ingresos que los que les vienen de los impuestos. El Estado no produce nada. Además, ahora no tiene ni siquiera empresas públicas, por lo tanto no tiene beneficios de ningún sitio. ¿Con qué se encuentra entonces? Que debido a la crisis, la actividad económica disminuye y, por lo tanto, al disminuir la actividad económica, disminuyen también los ingresos de la población, disminuye el consumo y disminuyen los impuestos que se pagan por todos esos rubros. Es decir, los ingresos del Estado van a disminuir muy sustancialmente debido a la crisis. Entre el año 2009 disminuyeron aproximadamente, según quien haga la cuenta, entre el 17 o el 19%. Es decir, la crisis supone una mengua importante en los ingresos del Estado. Pero hay un otro elemento del que se habla mucho menos y que también tenemos que destacar, que es que los ingresos han ido disminuyendo por las rebajas fiscales que se han ido estableciendo en este país en los últimos 25 años. No debido a la crisis, sino a las rebajas fiscales. Y claro, todas estas cosas no se cuentan, y entonces resulta que acabamos creyendo lo que nos quieren contar. Realmente, en el Estado español, desde 1985, antes de 1985, los impuestos han empezado a disminuir para las clases más poderosas económicamente. Al momento de la transición se hizo una reforma fiscal en 1978 que suponía, por ejemplo, que el IRPF en el tramo más alto tenían que pagar el 66% de la cuota correspondiente, de los ingresos, digamos, para simplificar. En 1986 ya nos bajaron 10 puntos, bajaron al 56%. Y desde entonces han ido bajando, 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 hasta que el año 2009 era el 42% exclusivamente. Claro, si os dais cuenta que eso supone bajar más de 20 puntos la cotización del IRPF, que es uno de los impuestos más importantes, os dais cuenta que el tema de los ingresos no solo es por la crisis, sino es por la voluntad política de bajar los impuestos, que son parte de este modelo neoliberal, o yo casi creo que es post-neoliberal. Es decir, que en la pérdida de ingresos hay una responsabilidad clara de los estamentos políticos y de los poderes fácticos de este país.